El gobierno de Pedro Sánchez quiere seguir depauperando a las clases medias con fuertes subidas sobre los impuestos que gravan el ahorro. Veámoslo. Una de las partes más inquietantes del reciente discurso de Pedro Sánchez, en el que amenazaba con futuras y masivas subidas de impuestos a los ricos, no fue la parte donde se incluía la consigna populista de los Lamborghinis, sino más bien esta otra. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Lo que Sánchez nos está diciendo es que planea subir los impuestos a los ricos para proteger, atención, no a los pobres, no a las personas desamparadas, no a las personas que no sean capaces de salir adelante por sí mismas, sino a las clases medias. Un país que disponga de una clase media sana, robusta, vibrante, es un país cuya clase media resulta en gran medida autosuficiente. Es una clase media que dispone no solo de un volumen de ingresos que le permite ahorrar con holgura, sino que ya dispone de un patrimonio que le otorga seguridad económica y que le permite hacer frente a imprevistos y contingencias. Es decir, una clase media robusta, sólida, sana, es una clase media que puede aspirar a más, que puede aspirar a vivir mejor, pero que vive sin miedo. Pedro Sánchez aquí nos está diciendo que la clase media española se ha depauperado tanto en los últimos años que vive con miedo, y que como vive con miedo, necesita de la protección del Estado. Necesita que el Estado le transfiera muchos más recursos de los que ahora mismo le está transfiriendo. Y es ahí donde nos dice que hay que subir los impuestos a los ricos, no para dárselos a los pobres, que hasta cierto punto y desde una perspectiva socialdemócrata podría tener pleno sentido. Subimos los impuestos a los que más tienen y se lo damos a los que menos tienen para darles una oportunidad de salir adelante. No, es que esos recursos que se les quitan a los ricos no han de ir a parar, según Sánchez, a los más necesitados, a los que menos tienen, sino a las mismísimas clases medias españolas. ¿Acaso sea porque esas clases medias ya se van equiparando a los que menos tienen? Pues bien, en este contexto de clases medias depauperadas, de clases medias descapitalizadas, de clases medias despatrimonializadas, el gobierno de Pedro Sánchez anuncia una vuelta de tuerca adicional a la fiscalidad, según nos dicen, sobre los más ricos. Pero claro, según nos desvela hoy el diario económico Expansión, y de una manera que además liga con una de las propuestas y exigencias tradicionales del socio de gobierno de Pedro Sánchez, Sumar, lo que este gobierno fiscalmente voraz entiende como rico, en realidad es toda persona que perciba rentas de su ahorro, toda persona que perciba rentas del capital. El gobierno baraja nuevas subidas fiscales al capital, una vuelta de tuerca a la imposición verde, la perpetuidad de los tributos a banca y energéticas o la restitución de los tipos tradicionales de IVA en energía y alimentos. Que los impuestos a la banca y a las energéticas se iban a volver permanentes, que se iba a restablecer el IVA sobre la energía o sobre los alimentos, o que la fiscalidad verde iba a seguir en aumento, era algo perfectamente esperable y que ya estaba en el guión de este gobierno. La novedad, a raíz del reciente discurso de Pedro Sánchez sobre los nuevos impuestos a los ricos, es que se pretende seguir incrementando la tributación de las rentas del capital. Y claro, cuanto más se incremente la tributación de las rentas del capital, más difícil será acumular un patrimonio que te permita convertirte en una clase media de verdad. Por ejemplo, una familia que consiga ahorrar 5.000 euros anuales y que decida invertirlos en un fondo de renta global diversificada, como pueda ser el MSCI World, que ha proporcionado desde el año 80 una rentabilidad media anual después de inflación del 7%, esa familia, si no tuviera que pagar impuestos sobre el capital, terminaría al cabo de 40 años con un patrimonio bursátil después de inflación, es decir, con poder adquisitivo constante, de más de 1 millón de euros.
Este tipo de inversiones periódicas en un fondo de renta variable global que permiten ir acumulando a largo plazo un patrimonio es algo que, por cierto, podéis hacer a través de la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24. A través del broker de Freedom24 disponéis de una amplia variedad de acciones y de ETFs en los que poder invertir para ir construyendo vuestro patrimonio, entre ellos el MSCI World. Además, aquella parte de vuestro ahorro que mantengáis en liquidez a la espera de decidir dónde la invertís será remunerada a través de la cuenta de Freedom24 a un tipo de interés del 3,62% en euros y del 5,34% en dólares. Si quieres obtener más información sobre las diversas opciones que ofrece el broker de Freedom24 y también sobre su cuenta que remunera la liquidez inmediatamente disponible al 3,62% en euros, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, como digo, un hogar que consiga ahorrar 5.000 euros anuales e invertirlos y reinvertirlos al 7% anual durante 4 décadas, terminaría poseyendo un patrimonio después de inflación, descontada la inflación, de más de 1 millón de euros. Sin embargo, si ese mismo hogar ha de pagar un impuesto sobre las rentas del capital, es decir, sobre sus plusvalías, es decir, sobre las ganancias devengadas por su capital, del 20%, que es aproximadamente el tipo impositivo medio que hoy pagarán la inmensa mayoría de hogares por sus rentas del capital, entonces, en ese caso, al cabo de 40 años, ese hogar que ha conseguido ahorrar con enorme esfuerzo 5.000 euros anuales para invertirlo, con el riesgo que ello supone, claro, en la renta variable global para conseguir un 7% de rentabilidad media anual, terminaría al cabo de 40 años con un patrimonio de 740.000 euros. Una diferencia, por tanto, y con respecto al escenario sin impuestos sobre el capital, de 330.000 euros que habrían sido, o que más bien habrán sido devorados por la incontenible gula recaudatoria del Estado. Pero como digo, a Pedro Sánchez este impuesto medio sobre las rentas del capital le parece muy escaso. Entonces, ¿hacia qué escenario nos dirigimos? Si Pedro Sánchez incrementara el tipo medio sobre las rentas del capital del actual 20% hasta el 30%, esta misma familia al cabo de 40 años no poseería 1.070.000 euros, ni tampoco 740.000 euros, sino 618.000 euros. El Estado le habría atracado 450.000 euros. Y si Pedro Sánchez incrementara el tipo medio de las rentas del capital hasta el 40%, el patrimonio final poseído por esta familia sería de apenas 520.000 euros, es decir, menos de la mitad que en el escenario sin impuestos. Masacran la capacidad de acumulación patrimonial a través de impuestos gravosísimos sobre ese capital y luego resulta que las clases medias están despatrimonializadas, están descapitalizadas, están al albur de la fatalidad porque no cuentan con ningún colchón patrimonial y en consecuencia tiene que llegar el Estado salvífico a proteger a esas clases medias empobrecidas, porque de eso se trata, de que las familias no sean autosuficientes financieramente y de que, por tanto, toda su seguridad económica dependa de las dádivas, de la gracia, de la aparente buena voluntad, de la liberalidad del Estado providente, es decir, de Pedro Sánchez y de los suyos. Nos prefieren pobres y descapitalizados para que se lo tengamos que deber todo, para que nos sometamos servilmente al Estado, porque es el Estado el que nos tiene que proteger y el que nos lo tiene que dar todo. Y sí, desde luego una fuerte subida de los impuestos sobre el capital que acaso esté preparando Pedro Sánchez constituiría un importante desincentivo a ahorrar y a invertir en España. Pero desde luego no por ello deberíamos renunciar a capitalizarnos, no por ello deberíamos dejar de aspirar a poseer un patrimonio que nos dé autosuficiencia financiera, porque eso es lo que buscan y eso es lo que no tienen que conseguir. ¿Existe alguna forma de escapar a la voraz tributación que sobre el capital prepara Pedro Sánchez? Pues ciertamente existe una forma en la que todo el mundo estará pensando, que es marcharse de España, tributar en otras jurisdicciones fiscales donde el ahorro y los rendimientos del ahorro estén mucho menos maltratados.
Pero para no caer en la desesperanza, también hay que reconocer que existe una alternativa a marcharse de España y no pagar esta enorme mordida fiscal sobre el ahorro que pretende hacernos pagar Pedro Sánchez. Y esa alternativa consiste en ir ahorrando e invirtiendo a largo plazo sin liquidar nuestras posiciones patrimoniales, sin realizar nuestras plusvalías en ningún momento a lo largo de los próximos años. Si solo vamos añadiendo nuevo ahorro a un fondo de renta variable global diversificado y no liquidamos nuestro patrimonio acumulado en este fondo realizando las plusvalías, no tendremos que pagar temporalmente los altos tipos impositivos sobre el capital que nos quiera reclamar Pedro Sánchez. Desde luego, cuando a largo plazo queramos desinvertir nuestras posiciones, sí deberemos hacerlo. Pero si para ese largo plazo, dentro de 10, 20 o 30 años, hemos conseguido reorientar el rumbo de este país desde una jurisdicción salvajemente confiscadora del ahorro de los españoles a una jurisdicción relativamente amigable con el ahorro de los españoles, es decir, si a largo plazo conseguimos revertir la subida del impuesto sobre las rentas del capital que planea aprobar Pedro Sánchez, entonces aquellos que ahorren y que inviertan en la actualidad y no realicen ganancias durante el periodo de alta fiscalidad de Pedro Sánchez no terminarán pagando las monstruosas cantidades que he mencionado antes. Así pues, ahorremos, invirtamos y cambiemos el rumbo de este país.